La concentración económica no se detiene, las guerras avanzan y las personas se desesperan solo por subsistir. Los medios de comunicación y hasta las redes sociales son claros instrumentos de manipulación. La catástrofe ambiental y energética se hace cada vez más evidente. El racismo avanza entre las personas y se hace ley en los estados. La manipulación sistemática del sistema capitalista ha impuesto una verdad que hoy se va desmoronando. ¿Cómo sostener un ideal de libertad cuando es libertad para matar, oprimir y condenar a la mayoría a la miseria? ¿Cómo seguir sosteniendo la violencia y la fuerza como argumento de liderazgo? El mundo de hoy, súper conectado en sus comunicaciones, pero también en su ideología, va desenfrenadamente hacia su colapso. No hay región que escape a la deshumanización, la violencia y la miseria. Mientras en las ciudades avanzan las plagas psíquicas, el ser humano ya no aguanta tanta injusticia. Y los que tienen posibilidades desde el poder para cambiar las cosas son psicópatas, cómplices o resignados. Sin embargo, miles de organizaciones reivindican los derechos de las minorías en un sistema esencialmente excluyente. Los jóvenes que miraban con desconfianza a toda organización comienzan a buscar nuevas formas de manifestarse. Millones de personas empiezan a hacer sentir su voz. Los reclamos parciales empiezan a percibirse como un ahogado todavía grito global por la dignidad humana. La acumulación histórica, material y cultural hoy permitiría pensar en un salto de calidad en la vida global en el planeta. El ser humano está comenzando a sentir que debe sacarse de encima este sistema destructivo. No podemos quedarnos sentados esperando que otros hagan el cambio que todos necesitamos. Necesitamos la unión de todos los humanistas del mundo para la construcción de una nación humana universal. Tecnología médica para mejorar y prolongar la vida. Economía para la producción, no para las finanzas. Informática y robótica para liberar al ser humano de tanto trabajo. Democracia real para decidir sobre nuestra vida. Sistemas sociales para un ambiente saludable y sustentable. Cambiemos el concepto de fronteras y hagamos del mundo un lugar donde ningún ser humano sea ilegal. Desarmemos las bombas, desechemos las armas y la violencia en nuestras mentes. Estamos generando un espacio amplio de convergencia de la diversidad y de intercambio horizontal de personas, grupos y partidos en la consecución de un objetivo común. Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro. Hagamos el cambio que queremos ver en el mundo.